el doctor Alejandro Salas, exministro de Trabajo. Lo fue durante el gobierno del señor Pedro Castillo y para algunos o para muchos fue una suerte de escudero del ex jefe de Estado. ¿Cómo está, doctor Salas? Muy buenos días. Rodolfo, muy buenos días. Un gusto de saludarte a ti, a tus televidentes y dispuesto a responder las preguntas que considere pertinentes. Han salido algunas publicaciones a partir de una declaración del congresista Alejandro Cabero, su tocayo, sosteniendo que no es posible que el doctor Salas reciba las joyerías o los beneficios del Estado, que tiene gasolina, que tiene carro. ¿Qué tendría que decir sobre eso? Yo creo que ese es un campo de bastante ignorancia cuando se desconoce la normatividad interna, porque uno no pide la seguridad cuando es exministro, se activa de oficio. Así es. Entonces existe una directiva interna dentro del Ministerio del Interior que le dice a un ex mandatario, ¿no es cierto?, te vamos a dar seguridad y te vamos a dar movilidad. Uno no lo pide. Entonces, bajo esa circunstancia, las condiciones en las cuales terminó el anterior gobierno fueron condiciones accidentadas. Quien te habla era uno de los voceros del gobierno y, por supuesto, tenía una exposición y de pronto hasta sobreexposición para poder tratar de lograr estabilidad en el gobierno, que no se pudo, finalmente. Sin embargo, recibí las recomendaciones de seguridad del Estado de continuar con la seguridad. Habida cuenta que en el mes de septiembre yo recibí amenazas de muerte. Yo andaba con chalecos antibalas en el parabrisas del carro, en la parte posterior, pegada a mi nuca. No sabía por qué, pero seguridad del Estado me decía, son indicaciones que tenemos, señor. Usted tiene que conducirse así. Bajo esa circunstancia, terminado el gobierno, me recomiendan que continúe con seguridad y efectivamente habían amenazas que todavía seguían llegando en un ambiente de conflictividad política que vivió el país y que bueno, la información sí que ha salido en un medio de comunicación en portada, como que si el país no tuviera más problemas, ¿no? Sale en una portada, he sido digamos, protagonista de una portada de un medio de circulación nacional, de uno de los más antiguos medios y prestigiosos, supuestamente, a nivel nacional, El Comercio, efectivamente. Nada menos. Nada más y nada menos, como que si el país no tuviese problemas, con inexactitudes y con mentiras, porque ponen que el combustible que había gastado son 470 soles en 24 desplazamientos, pero después ponen que el vehículo ha recorrido aproximadamente 1000 kilómetros. Incongruencia total. Cuando yo no utilizo el vehículo, porque no lo utilizo siempre, el Ministerio lo está disponiendo para temas internos. ¿No es cierto? Ya tendrán que responder ellos si eso está bien o está mal. ¿Esos beneficios hasta cuándo los tienen? Son 6 meses por directiva y en realidad no son beneficios. Es una prerrogativa, ¿no es cierto? Es un derecho al cual uno puede renunciar. Yo he querido renunciar, pero he tenido las recomendaciones de seguridad del Estado de no hacerlo. Entonces, ¿por escrito? No, de manera verbal. Con los agentes de seguridad del Estado. Entonces, me han recomendado no hacerlo. Yo lo hice, mira, y lo hice por dos cosas, Rodolfo. Lo hice primero por seguir las recomendaciones para cuidar mi vida, porque sí existieron amenazas y son reales, y hay pruebas de ello. Y dos, para que sepan dónde estoy, ¿no? Porque como se hablaba mucho de qué hacen, qué harán, dónde estarán, están asusando, se van a ir, se fueron del país. Nada, Alejandro Salas trabajó con integridad, trabajó con valores. Y si quieren saber dónde estoy, ahí está seguridad del Estado también, para que sepan dónde estoy. Muy bien. Antes de la pregunta del doctor Aguilar, digamos, ya habiendo pasado tanto tiempo, días, semanas y algunos meses de su trabajo en el gobierno, ¿se arrepiente de haberlo hecho? Y segundo, ¿qué impresión tiene de la gestión de Dina Boluarte en la jefatura del Estado? Con relación a tu primera pregunta, yo te puedo manifestar, Rodolfo, que jamás me voy a arrepentir de haber servido al país. Yo lo hice con valores, lo hice con integridad. Lamentablemente, un solo ministro no podía cambiar la historia. Traté de hacer todo como para, con otros compañeros en el gabinete, poder avanzarlo. Tenía a Socorro Urneo, a César Landa y otros buenos ministros que estuvieron en el anterior gobierno, y así lo digo porque he conocido el trabajo de ellos. Pero lamentablemente no se pudo. Yo no me voy a arrepentir de haber trabajado para el país. Que las circunstancias de una conflictividad política hayan llevado en cómo terminó, es otra circunstancia. ¿No es cierto? Fui el primer ministro en renunciar el día que se lee ese discurso nefasto, donde se violenta la institucionalidad democrática del país, y empecé como ministro defendiendo y hablando de democracia y terminé defendiendo la democracia. Entonces, bajo ese contexto, por supuesto que arrepentimiento de haber servido al país no lo hay. Pero alguien podría decir, tan caído del palto era el doctor Salas que no se dio cuenta de lo que pasaba en Palacio durante su estancia en la jefatura del Estado de Pedro Castillo. Lo que pasa, Rodolfo, es que en un marco gubernamental, en una propia política de gobierno o el desarrollo de un gobierno, siempre se van a presentar y siempre se van a dar problemas. No solamente ha pasado en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, ha pasado en diversos gobiernos del Perú y seguirán pasando en los próximos gobiernos.
Si esos problemas que se presentan hacen que ya no hayan ministros, ¿de qué democracia y qué gobernabilidad estamos hablando? Entonces yo creo que las responsabilidades penales son personales y se tienen que asumir de manera personal. Y que un presidente fue electo por 5 años para después darle cara al país y responder bajo sus propias responsabilidades. Pero nos hemos acostumbrado hoy en día a vacar presidente por investigaciones preliminares y yo no sé si eso le hace bien o no a la democracia. Muy bien. Dina Boluarte. Bueno, un marco en realidad de sinsabores con Dina. Dina ha sido mi compañera de gabinete ministerial, se sentaba al costado mío, ¿no? Yo conocí a otra Dina Boluarte, distinta a la que el día de hoy veo. ¿Cuál era su perfil en ese entonces? Un perfil más humano, un perfil más de más humano, más conciliador para con la gente, con la población. Hoy en día, Rodolfo, a mí una portada del diario El Comercio me cuenta los kilómetros que supuestamente han dado con un vehículo y se olvidó de contar los muertos, ¿no? Entonces, en ese país estamos viviendo. Entonces, yo creo que bajo esa circunstancia y bajo esa premisa, de una u otra forma, tiene mucho que corregir. Una cosa es tener un orden, una asociación constitucional que te permite llegar al poder y otra cosa es tener legitimidad. Cuando un gobierno no tiene legitimidad, hace que un país de una u otra manera vaya en tumbo en tumbo. Y lamentablemente las situaciones de los acontecimientos con la naturaleza que está sufriendo el norte del país hace que este gobierno de una u otra manera se empiece a volver inviable. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de gestión. ¿Inviable? No, inviable. Vemos que no Claro, hay... el tema de los muertos, los cuestionamientos penales contra la persona de Dina Boluarte y los fenómenos naturales. Pero por supuesto, y no encuentra solución la gente. Entonces, al no encuentra solución y no reconoce un gobierno. Entonces, por supuesto que... Están hablando de una protesta el 18. Piura y Tumbes. Y seguramente se vienen más, y seguramente en el sur del país se vienen más. Fíjate que cuando yo dije, siendo ministro, que si la vacancia de Málaga, Trillo, que ahora ya no se le escucha a Málaga ya, ¿no es cierto?, prosperaba, el país iba a caer en convulsión social. No se dio la vacancia en Málaga, se dio una vacancia que el propio expresidente la provocó, pero hubo convulsión, porque la gente se necesita estar identificada con sus gobernantes, y eso no lo tenemos. Muy bien. Doctor José Antonio Aguilar. ¿Qué tal, Alejandro? Antonio. Buen día. Oye, a ver, has hablado hace un momento sobre la legitimidad y creo que eso viene con la no legitimidad. Bueno, ¿cuándo un gobierno es legítimo, Alejandro? Para que nuestros amables espectadores nos puedan entender. Un gobierno es legal cuando tienes las credenciales de No, que no, legal no, claro, legítimo. Por eso, legitimidad. para que nos puedan entender. Un gobierno es legal cuando tienes las credenciales de haber ganado y el Pueblo Nacional de Elecciones te dice, toma, acá está tu documento con el cual tú vas a gobernar. Y la legitimidad es cuando el ciudadano te reconoce como su gobierno, te respeta como gobierno y te dice, sí, tú eres quien me va a gobernar y me dejo gobernar por ti. Cuando eso no existe, cuando el ciudadano no te reconoce como gobernante, perdiste legitimidad. Ahí no hay legitimidad. ¿Pedro Castillo era ilegítimo en ese aspecto? Porque mucha gente no lo quería, las encuestas le daban con palo. Definitivamente había una aceptación de un 31% del gobierno, fundamentalmente estaba, digamos, fortalecido en el interior del país y que por supuesto era un gobierno que venía de una desaprobación mayor, vale decir, iba sumando de a pocos el ser aceptado. Entonces la legitimidad estaba encaminada. No se llegó, por supuesto, a trabajar al final de ese aspecto por lo que el propio presidente provocó, porque él mismo lo provocó, pero era un gobierno que había sido elegido y que buscaba su legitimidad. Este es un gobierno que no ha sido elegido, hay una asociación constitucional, pero no cuenta con legitimidad. Esa es la gran diferencia. Por lo que no se apoya, la gente no da el respaldo al gobierno. Efectivamente. Si tú dices que eso es así, entonces, después del autogolpe de Alberto Fujimori, Fujimori tenía 95, 96% de aprobación y la gente lo seguía. ¿El gobierno en la dictadura de Alberto Fujimori fue legítimo entonces? Yo creo que impuso su legitimidad. Impuso legitimidad. O sea, ¿alguien puede imponer sobre la gente? Sí, por supuesto, comprando medios de comunicación, haciendo psicosociales, comprando portadas de medios de comunicación para tapar la realidad de un país, haciéndole ver a los ciudadanos que viven en el país de las mil maravillas, y que por supuesto cuando sales a protestar pues vas a ser reprimido. Entonces empiezas a tener un control, no a ganarte la legitimidad, sino a imponer la legitimidad. Y esos campos no solamente se han visto en ese gobierno, sino en otros gobiernos en la región, ¿no? Cuando has tocado ese tema de la libertad de prensa, tú fuiste uno de los firmantes de ese pedido al Congreso, de ese proyecto de ley para que los informantes
de justamente las informaciones periodísticas sean reconocidos y sean penalmente responsables de la información? Ese proyecto de ley, la naturaleza, ese proyecto de ley, del cual sí fui uno de los firmantes, establecía lo siguiente: si el Código Procesal Penal te dice que una investigación es reservada para que no se desnaturalice, mantengamos el respeto de la información. Pero eso ya está establecido en el Código Penal. Está establecido, claro, pero lo que he empezado a ver pues, es una filtración, ¿no es cierto? Y un tráfico de documentos que finalmente se exponen a los medios de comunicación y pueden de una u otra manera desnaturalizar la propia investigación penal. De eso se trataba el proyecto de ley. Mañana más tarde sale un colaborador eficaz a hablar de todo, le dan los medios y de pronto lo que dice no es exacto, sale otra persona a contradecirlo y ¿quién dice la verdad? Entonces pones todo a juicio de la opinión pública. Desde el caso Odebrecht, realmente es que se viene dando esa clase, ¿no? Con el tema de los autos. O sea, todo eso se ha venido desnaturalizando, pero antes nadie decía nada y todos aplaudían, ¿no? Pero entonces, con medidas preliminares metían a la cárcel a los políticos. Porque ahora a partir de ustedes decían, no, esto no puede ser así. No, pero ahora en el país, cuando hay temas Bueno, gracias a Dios se rechazó ese proyecto, ¿no? Nunca fue aprobado. Mira, sí, pero también no podemos vivir en una sociedad que esté dentro del marco de la hipocresía. Entonces quitemos el Código Procesal Penal que la investigación sea reservada. ¿De acuerdo? Queremos que sea abierta, que sea pública. De acuerdo. Que no hayan colaboradores eficaces en reserva ni nada por el estilo. De acuerdo. Los colaboradores eficaces tienen que tener codificación. Ya se sabe hasta los nombres ya. Entonces quitemos eso del Código Procesal Penal y vivamos dentro de un marco de transparencia y de una u otra manera no nos limitamos a nosotros mismos. No, en la práctica viene haciendo esto. O sea, una cosa es lo que dice el código y en la práctica vemos que salían documentos, salían audios, te metían preso, sí. La gente salía y te iba a tu casa a tirar piedras. No, ahora te investigan en prisión, o sea, ya no te investigan en libertad. Ha venido, bueno, desde el tiempo de Odebrecht que se ha venido politizando la justicia en el país. Totalmente. Siempre hemos estado en desacuerdo, pero esas han sido las reglas de juego que se impusieron en esa época. Y se han venido corriendo hasta esta época porque a Pedro Castillo, toda la gente también la... Es la politización de la justicia, ¿no? Alejandro, otra cosa, ya llevando al punto personal, justamente ahí iba mi pregunta, ¿no? Si tanto la gente habla y dice que tienes movilidad, que tienes seguridad, ¿por qué no dejarla? Así, mira, peor caso creo que ha sido el de Betsy Chávez, y dejó la seguridad, dejó la movilidad, dejó todo. ¿No sería mucho mejor para que... Dijeron que la dejó porque se iba a fugar. Entonces cuando dijeron eso, tuvo que pedir de nuevo que... Pero mira cómo ya por lo menos la dejaron tranquila y que siga el proceso. Obviamente tú sabes que en la política, Alejandro, hay enemigos y hay amigos. Siempre. Y lo que más tienes son enemigos. Siempre. Mira, políticamente hablando. Yo podría sin ningún tipo de problema poder renunciar. Pero este medio de comunicación ha mentido. Entonces yo no le voy a dar pie a esa portada porque sería aseverar una falsedad que han establecido ahí. Entonces, eso por un lado. No, además yo no le recomendaría porque ha sido amenazado de muerte. Dos, o sea, tengo recomendaciones de la propia seguridad del Estado. Yo no estoy mintiendo, ahí están los informes. No, pero ya cayó el español, pues el español era el que manejaba este tema. ¿Él era el sicario? Él era el que contrataba a la gente, o sea, se especula. Entonces ya se especula, todo está en investigación. Bueno, no creo que te hayan amenazado. ¿Quién te puede haber amenazado? A ver, para poder pelearse se necesitan dos lados, ¿no? O sea, el gobierno tenía pues un lado opositor muy fuerte también. De acuerdo. ¿No? O sea, eso es algo que... ¿Pero está documentado quién lo amenazó de muerte o quiénes? Nunca me dieron ese reporte, pero yo sí reporté llamadas telefónicas que me hacían, ¿no es cierto?, en las madrugadas. Reporté mensajes que me llegaban a mis redes sociales. ¿Y sospechaba de alguien o de algunos? No, pensaba que era parte del fanatismo político. O sea, dije, bueno... Porque a la fiscal también le ha llegado esto, al congresista, a la fiscal Barreto le ha llegado amenazas. ¿Y tiene seguridad o no tiene? Ellos tienen por la investidura de fiscal, ¿no? Porque actúan como fiscal y son fiscales. Pero si algún día ellos dejan de ser fiscales, les va a corresponder 6 meses Sí, pues la prerrogativa es esa. Y a ver, vamos a decirles, señora fiscal, ya no utilice 6 meses su prerrogativa. Alejandro, ¿no? Y si ya acabando esto, acaba en 3 meses, esto salió en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en junio acabaría más o menos tu protección policial y tu desplazamiento en una unidad del Estado. ¿Qué vas a hacer para adelante? ¿Contratar seguridad? Sí, claro, sí, por supuesto. Nunca andar solo, ¿no? Siempre, mira, cuando uno está en política, quieras o no, siempre vas a tener detractores, siempre vas a tener enemigos. Además, siempre vas a tener hasta malcriados que se te cruzan, pero hay que saber llevarlo. Además, con la peculiaridad que tú has tenido dentro del gobierno, defendiste lo indefendible y así hay que hacer, ¿no? No tiene que morir en su ley.
Si estuvo bien, No, pero estuvo no hay bien, que defender estuvo lo mal. indefendible. No, ¿Por qué usted defendió lo indefendible? No creo que yo haya defendido lo indefendible. Uno defiende lo indefendible cuando realmente uno es responsable de algo. ¿Ok? Yo era vocero de un gobierno. Lo que yo defendía era la estabilidad democrática de un gobierno electo en urnas. Yo no defendía personas. Lo que yo siempre dije es que las investigaciones se den, dejemos que el gobierno termine, y cuando el gobierno termine, quien ha asumido la responsabilidad del gobierno le dé cara a la justicia y le dé cara a las investigaciones. Pero, Alejandro, Mientras tanto, este solucionemos los gobierno problemas hacía del algo país. por todos lados, Alejandro. O sea, ¿cómo puedes decir que termine? O sea, tú nos querías meter al hoyo y que después, ¿cómo salimos? Eso se llama... Venía una constituyente, Silva vendía los proyectos, Pero, los sobrinos cobraban. O sea, todo el mundo daba eso, menos tú. De acuerdo, tú podías defender, Tratar de lograr tú has estabilidad. defendido, pero ¿cómo tú puedes lograr una estabilidad, Alejandro, o procurar hacerla cuando el otro tipo te está bombardeando mañana, tarde y noche? O sea, se iba a la casa de Zarratea, se sacaba el gorrito, negociaba, todo el mundo lo acusa de todo, y tú no. Es más, la siguiente pregunta que te quería hacer era si en tu gobierno tú has estado en cultura y creo que en trabajo. ¿Trabajo nada más o cultura No, también? cultura y trabajo. Cultura y trabajo. ¿No han habido estos trabajadores fantasmas? ¿No has tenido actos de corrupción? Por lo menos, ¿No digo. hay investigación contra usted? No, ninguna. Yo he salido como he entrado, absolutamente limpio. Vamos un O sea, ratito a la pausa y regresamos con la última parte de la entrevista al doctor Alejandro Salas. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en la última parte de la entrevista al doctor Alejandro Salas. Brevemente, decirles que está formándose el partido político Libertad Popular, que le encabezan Pedro Cateriano y el amigo del doctor Aguilar, Rafael Belaúnde Llosa. ¿Ah? Están en el trámite con la OMPE, RENIEC, y luego presentarán ya todo lo que se tiene que presentar en la última parte al Jurado Nacional de Elecciones y seguramente lograrán su inscripción para participar en el próximo proceso electoral, que puede ser el 2026 o antes. Doctor Alejandro Salas, ¿usted también está por ese camino? O sea, ¿ve su futuro político con una agrupación? Quien está formado en política, quien cree en la política de verdad, es bien difícil que te diga que se va a retirar de la política. Yo ahorita estoy en una pausa, ¿no es cierto? Estoy tranquilo, disfrutando lo que es mi profesión, el ser abogado, pero el destino dirá dónde podré recular. Si me preguntas si me voy a retirar de la política, imposible. Uno hace política desde cualquier rincón. Imposible retirarse de la política. Así que cuando mi voz necesita ser escuchada, siempre la van a escuchar. Si lo convoca algún partido, ¿usted diría mejor formo el propio? No, yo estaría llano a poder escuchar, ¿no? Estaría llano a poder escuchar las Pero en las digamos, opciones partidarias que existen hoy en día, ¿hay algún tipo de que
algún tipo de partido político que más o menos lo enamore? La derecha no políticamente? lo va a convocar, el fascismo tampoco. No, en absoluto, tampoco aceptaría, ¿no? O sea, ¿Vizcarra? tanto daño que ¿Estaría le bien han con hecho, Vizcarra? tanto daño... No, yo creo que Vizcarra está haciendo está forjando su propio camino. Yo soy un hombre de centro republicano, Ya así sabía que... iba a decir de centro. Todo el mundo Así dice de que, centro. pero El yo APRA tengo- dice que es de centro. Pero no, yo tengo formación. O sea, yo vengo de las canteras de Somos Perú. Yo empecé en política repartiendo volantes en la Avenida Arequipa a los 17 años para la candidatura de Alberto Andrade. Así empecé la campaña. Salí de la universidad para ir a repartir volantes para la campaña de Alberto Andrade, porque la política siempre me apasionó. Entonces yo no te digo que soy de centro porque se me ocurre. Te lo digo con base y con fundamento respecto a mi propia formación. Bueno, el APRA ha sido de izquierda, ha sido de derecha, ha sido de centro, ha sido de todo, ¿no? De acuerdo a las circunstancias y cómo se va moviendo el tema. Muy bien. Pero el destino lo dirá, pero acá estaremos siempre. Correcto. Doctor Salas, ha sido muy amable. Sí, breve. Una última pregunta, disculpa Rapidísimo. Alejandro. Sí, rapidísimo. En este contexto, Alejandro, donde se pedía el cambio de constitución y más que todo se pedía el cambio económico, hoy día, hace pocos días, Bloomberg ha sacado un informe donde el sol peruano es la moneda más fuerte en el país. ¿Un poco te arrepientes de haber impulsado, de haber apoyado esa tesis del cambio constitucional? No, porque el Congreso estaba ya variando y estaba ahorita encaminado en el poder cambiar 51 artículos de la Constitución, ¿no es cierto? A través de reformas constitucionales. No, Entonces, siempre se ha hecho eso. O sea, claro, desde pero ahora se está cambiando más o menos la cuarta parte de la Constitución. Pero Ahorita, no Y eso ha fortalecido toca- la moneda. ¿no? pero no han tocado el tema económico. Cuando se habla del tema económico, fundamentalmente está vinculado al campo de la corrupción. Fundamentalmente. Esos contratos ley que tú sabes que fueron dados con campos vinculados a la corrupción, no le puedes decir, te doy la seguridad de que vas a recuperar tu inversión y no vamos a tocar porque son contratos ley. Quien invierte en el Perú tiene que hacerlo con las manos limpias y de manera transparente. Hay Muy que bien. saber revisar. ¿Te refieres a los contratos de Odebrecht, Pero de por su- peajes, de Susana Pero Villarán? por supuesto, hay que saber revisar esos Exactamente. contratos. No porque es contrato ley, la Constitución te protege tu inversión y no lo vamos a ver. Plenamente de acuerdo. Ese Ha sido régimen muy económico hay amable. que cambiarlo. Doctor Muchas Salas, ha gracias. sido muy amable. Vamos brevemente a una pausa y regresamos con el doctor Juan José Quispe.